sido parte de las 3 gestiones del Frente Progresista y en la última a cargo del Ministerio de Economía. En todos estos años teníamos una posición muy clara desde el Ministerio del cual participé y que conduje en el último periodo de gobierno, que tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Estamos convencidos que el Estado debe tener una pauta de comportamiento en materia de asignación de los recursos del Estado, que sea responsable a lo largo del tiempo. Vos podés tener déficit un ejercicio, pero en la medida que ese déficit sea manejable, que no te genere complicaciones para el funcionamiento del Estado. Porque creemos en un Estado presente, creemos en un Estado que permita favorecer el desarrollo de la sociedad, creemos en un Estado que permita acompañar a los sectores que la están pasando mal. Y obviamente mucho más así en épocas de crisis. Nos tocó 2018 y 2019, 2 años con recesión, con caída de la actividad económica, que no la define un gobernador. Son consecuencia de la política económica que se adopta a nivel nacional. Ahora bien, desde el mismo momento en que me convocó el ingeniero Lifchitz para liderar el Ministerio de Economía, me lo dejó muy claro, que nunca íbamos a someter un resultado de un ejercicio fiscal, tener déficit o tener superávit, a los objetivos de política pública que debe perseguir un gobierno. Y así administramos las finanzas del Estado santafesino en su gestión. En algún año tuvimos superávit, 2016, 2018, en algún año tuvimos déficit. Es decir, en ese ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre, los recursos fueron un poco menos que los gastos ejecutados, pero nunca tuvimos falta de responsabilidad fiscal. Y la verdad, ¿qué pasa si uno gasta más de lo que le ingresa? Si tiene déficit, a lo largo del tiempo va acumulando deuda, va acumulando gastos que tuvo pero que no llegó a pagar. Entonces, si se quiere, la foto final de la deuda es la acumulación de los déficits que se van dando a lo largo del tiempo. Nosotros dejamos la gestión de gobierno en diciembre de 2019 con Santa Fe como la provincia menos endeudada del país. Entonces, los números hablan por sí solos. Lo que sí, logramos ese objetivo manteniendo muchas políticas públicas que entendíamos fundamentales para Santa Fe. Primero, que los docentes, que los policías, que los médicos, enfermeros, que los trabajadores en general del sector público no pierdan en su salario contra la inflación. Inflación que en el 2019 fue del 53%, no nos olvidemos. Aquella famosa cláusula gatillo, que hoy ya parece una cuestión del pasado, de la historia, lamentablemente para los trabajadores, lo que permitía era que en un escenario inflacionario, vuelvo a decir, el docente no pierda. Eso dejó de ocurrir. El docente ha perdido en el 2020, viene perdiendo en el 2021. Ustedes saben que al momento lleva un incremento del 26% contra una inflación que está pisando el 30% ya en los primeros 7 meses del año. Lo otro que habíamos logrado sostener es la obra pública. Y la obra pública es buena no solo porque una vez que está finalizada tenemos la calle pavimentada o la ruta, tenemos un mejor espacio público, tenemos cloaca, tenemos agua potable. Cuando se está construyendo la obra genera trabajo. Y eso en una economía recesiva es positivo porque todos sabemos los efectos dinamizadores que tiene la obra pública. Entonces nosotros buscamos administrar con responsabilidad fiscal, lo logramos, nos fuimos siendo la provincia con menos deuda del país, en relación a su presupuesto obviamente, pero que esa responsabilidad fiscal no impida un Estado presente, mucho más presente en situaciones de dificultades económicas y sociales, como las que todos sabemos que vivimos allá por 2018 y 2019. Sosteniendo las políticas de Estado que entendemos son favorables para el funcionamiento de una sociedad, no solo de una economía. Miren, una de las complicaciones financieras que surgieron sobre el final se explican por incumplimientos nacionales. Todos los años ANSES tiene que girar miles de millones de pesos a Santa Fe porque así está por ley. Lamentablemente, el último año de gestión de gobierno, el 2019, fueron 4.800 millones de pesos. Concretamente que no llegaron, que tenían que llegar en el 2019 y no llegaron. Llegaron en 2020, es decir, los dispuso el actual gobernador. Hay una continuidad institucional en el Estado, obviamente. No es que por un cambio de gobierno cambia los pasivos o los activos que cada uno tiene, ¿no? Pero esos fondos no llegaron y entonces hubo un atraso en la obra pública. En el pago de la obra pública, en lugar de pagarse a 60 días, como la ley indica, se pagó a 90 o a 120 días. Ahora, ese monto de deuda con los contratistas de obra pública es muy inferior
a lo que Nación le debía por el incumplimiento de ANSES para con Santa Fe. Entonces, en el 2020, provincia recibió los 4.800 millones de pesos del pago de ANSES, que debió haber llegado en 2019, reitero, y con eso pudo haber cancelado la obra pública sin ningún tipo de dificultad. Ahora, eso no sucedió. Se refinanció, se patearon a 3 años esos pagos de obra y, como decías hace unos momentos, se paralizó la obra pública, que es el efecto más importante, porque en definitiva los trabajadores de la construcción no tienen la culpa de si la administración financiera es de una manera o es de otra. Lo que nosotros queríamos sostener es un Estado que permitiese a los trabajadores no perder contra la inflación y que permitiese sostener el nivel de obra pública por el efecto que eso genera dinamizando la economía y por el impacto positivo de la obra pública una vez que se termina. Hoy vemos que no hay proyectos. La verdad que no vemos proyectos provinciales, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es un proyecto provincial que se haya lanzado durante la actual gestión de gobierno en favor de algún rosarino? No lo encontramos. De hecho, se están por ahí presentando, recorriendo o inaugurando en algunos casos las obras que inició el gobernador Miguel Lechi, como por ejemplo la repavimentación de la avenida 27 de febrero que se dio días atrás, una obra lanzada por el gobernador Lifchitz. Digo, vemos una ausencia de proyectos del gobierno provincial para toda la geografía de la provincia, pero particularmente para la ciudad de Rosario. Me ha tocado conversar con muchos amigos, conocidos, que precisamente planteaban allá por el 2019 esta mirada crítica de un sector, por lo menos de la sociedad, que luego se transmitió efectivamente en el proceso electoral respecto de la problemática de la inseguridad. Y hubo una propuesta que hizo mucho eje en esa dificultad que atravesábamos en la provincia de Santa Fe y particularmente con mucha fuerza en la ciudad de Rosario. Y bueno, la gente optó por un cambio frente a un problema que observaba con mucha gravedad. Y la verdad que transcurrió casi 2 años ya desde que ese cambio ocurrió y lo que se observa es que, o al menos no se tenían planes para enfrentarlo, o los planes que se tenían para enfrentar ese problema no han sido los acertados porque los números hablan por sí solos. La problemática de la inseguridad, lamentablemente, se ha incrementado. Yo creo que no debemos cometer el error de proponer que de un día para el otro se van a resolver problemas muy complejos. Lo decía días atrás en redes sociales respecto de la inflación. Sucede exactamente lo mismo. No podemos proponer soluciones rápidas y sencillas a problemas de mucha complejidad. Lo que sí creemos, y luego de una experiencia de varios años en la gestión de gobierno, tenemos la posibilidad de decirlo con conocimiento de causa, como quien dice, es que la problemática de la inseguridad debe ser abordada como una política de Estado, que no puede entrar en el tironeo propio de un proceso electoral y que, lo dice muy claramente Mónica Fein, debiera ser abordada de un modo similar a como se abordó la pandemia por COVID en el 2020. Trabajando en una misma mesa, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales con sus respectivos ministros de seguridad y los gobiernos municipales, aportando todos para resolver una problemática que no lo va a resolver un nivel de gobierno solo y que no lo va a resolver un partido político solo. Esa es nuestra mirada respecto a la problemática de la inseguridad. No podemos proponer soluciones mágicas a un problema tan complejo como el de la inseguridad. Estamos frente a una elección que es importante, pero también digo que sea cual sea el resultado del 12 de septiembre en las PASO o el de 14 de noviembre en la general, no es el fin del mundo si nuestra lista no tiene un resultado brillante y no se solucionan los problemas mágicamente si ganamos las elecciones. Lo que sí creo que los santafesinos tenemos una oportunidad para elegir a quienes nos van a representar en el Congreso de la Nación. 3 senadores y 9 diputados nacionales por Santa Fe. Senadores que tienen un periodo de 6 años y diputados que tienen un periodo de 4 años. Evaluemos las alternativas que hay y veamos quiénes creemos que están en mejores condiciones de llevar la voz de los santafesinos al Congreso de la Nación, que es lo que se va a estar eligiendo en este proceso electoral. Yo estoy convencido que Mónica Fein en diputados y Clara García en senadores son voces muy potentes para defender a Santa Fe.